¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una... ¿Y ahora qué pasa? ¿Hay cortes de electricidad? ¿Qué estará pasando? Si se apague la luz, no sé qué esté pasando. ¿O será que... No puedo creerlo, no puede ser. Imposible. ¿O será que... Así es, amigos, hoy tenemos baja tensión, tenemos cortes de corriente por la simple y sencilla razón de que hoy vamos a dibujar a Sonic de la nueva película de Sonic. Y para todos aquellos que no saben, la voz de Sonic la hace Luisito Comunica. Así es, el Rey Palomo hace esta voz de Sonic que, bueno, creo que quedará bastante chulo. Así que, Luisillo, si ves esto, estaría muy chulo que firmes mi dibujo y quedaré bastante épico. Camaradas, ahora vamos a hacer este tremendo dibujo, vamos a hacerlo a todo color, vamos a ver qué tal nos queda y vamos a dibujar. Y bien, empezamos nuestro boceto haciendo la parte de los ojos, nos vamos después hacia lo que sería la nariz. Una vez que tenemos la nariz vamos a hacer la boca, nos vamos hacia la parte de arriba que sería la oreja y después vamos a comenzar a hacer todas las púas que lleva en la parte de atrás de su cabeza. Para este dibujo normalmente no suelo marcarlo tanto, pero bueno, ya había tenido bastantes detallitos con que no lo marcaba mucho, no se podía ver y normalmente no me gusta marcarlos tantos cuando los hago a color y más en este estilo realista, porque al final cuando nosotros vamos a meter el color se marca muchísimo el lápiz y esto afecta bastante nuestro dibujo. Para este dibujo yo voy a utilizar una hoja que es bloc marquilla blanco de 130 gramos. Ahorita les voy a explicar por qué es que estoy usando esta hoja, porque vamos a hacer algunos trucos que tal vez les van a ser de mucha ayuda para sus dibujos. Enseguida vamos a borrar el dibujo, lógicamente que nosotros alcancemos a apreciar todavía las líneas que ya hemos hecho. Después vamos a utilizar un fondo, para este voy a utilizar un marcador Copic que es el B00, es un azul muy claro, yo les recomiendo mucho para este tipo de dibujo que hagan esto, que le pongan un fondo a su dibujo. De la manera que yo lo voy a hacer es de una manera que lo voy a hacer como si le estuviera haciendo ya todos los pelos, todas esas púas a Sonic. De esta manera, si nosotros no hacemos unas líneas muy finas en nuestro dibujo, pues en la parte de abajo ya tenemos todas esas líneas que nos va a ayudar muchísimo. Una vez terminado todo el fondo vamos a ocupar gran cantidad de colores azules, camaradas. Viene lo importante, camaradas, si ustedes piensan hacer este dibujo, vaya que se van a gastar un buen sus colores, porque para este tipo de dibujos es necesario tener la punta muy fina para que se vea bien el efecto de todas las púas, todo ese pelaje pachoncito, que bueno, no sé por qué está pachoncito este Sonic. En la película se ve como si fuera de peluche, pero bueno, así está, así lo vamos a hacer. Entonces les recomiendo que esas puntas de los colores, camaradas, estén bastante finas para que podamos hacer unas líneas muy finitas que se vean bien detallado toda esa parte de el pelo de Sonic.
Una vez que terminamos con todo el pelaje, vamos a utilizar un color azul agua, esto para hacer toda la electricidad que está saliendo del cuerpo de Sonic, ya que está yendo demasiado veloz. Así que vamos a utilizar ese azul y vamos a utilizar otro un poco más oscuro. Luego utilizaremos el marcador blanco para ponerlo en el centro. Para los ojos es bastante sencillo, vamos a utilizar lógicamente el negro para el centro de los ojos, para el iris, y vamos a utilizar algunos verdes, que es el verde manzana y el verde oscuro. Lógicamente en la parte de adentro de los ojos, lo que sería la parte blanca, lleva unos tonos grises, esto para degradar ligeramente y de esta manera no se vea absolutamente blanco y se pueda ver mucho mejor a la hora de que nosotros pongamos todos esos brillos, y van a resaltar muy pero muy bien. Para lo que es la parte de la boca vamos a utilizar un color beige y los grises francés, todos los grises franceses que tengamos a nuestra mano, ya que le da un tono así más o menos beigeoso y de esta manera nos va a quedar muy chulo. También tenemos que hacerlo de la misma manera con líneas muy finas para que nos dé una apariencia de pelaje. Ahora nos vamos con las zapatillas. Como se darán cuenta, la zapatilla de la parte de atrás no es exactamente roja, le da un tono como morado, un tono lila, esto por la cantidad de energía que está saliendo de sus pies. Lógicamente en la zapatilla de enfrente sí la hice un poco más roja para que se vea mucho mejor y se vea un poco más original, ya que también no se ve muy detallado porque está saliendo bastante electricidad de su zapatilla. En la parte de la electricidad vamos a detallar un poco más con el mismo color agua y con un poco de papel, esto para que se desvanezca mucho mejor el color. De esta manera se va a ver mucho mejor la electricidad, ya que una vez que ya hayamos puesto el color blanco, y nos va a dar un mejor efecto. Ahora detallamos un poco más todas las partes de las púas, todo el pelaje, y estará listo para hacer los efectos. Ahora vamos a utilizar una navaja que es muy fina. Este efecto se los voy a recomendar muchísimo para este tipo de dibujos, ya que una vez que nosotros raspamos por encima del dibujo, esto va a ser un efecto como si fueran pelajes muy finos que no podemos hacer con marcadores, que tampoco podemos hacer con lápices de colores, y de esta manera nos va a dar un buen efecto en todo el pelaje. Esto es muy recomendable para cuando hacemos un dibujo realista de rostros y nosotros queremos hacer un pelo muy fino. Bueno, pues es muy recomendable. Claramente es algo peligroso, así que tengan muchísimo cuidado. Otra de las cosas que les recomiendo utilizar puede ser una aguja o un alfiler. De esta manera no tendrán nada de peligro, no se podrán cortar y no pasará absolutamente nada, pero como podrán ver en el video nos da un buen efecto. Lógicamente deberían de verlo en vivo, se ve chulísimo. Y para concluir con nuestro épico dibujo vamos a utilizar un marcador Unipaint blanco para algunas líneas un poco más gruesas que las que acabamos de hacer. Esto nos va a servir para darle todo ese brillo. Lógicamente vamos a hacer todas esas líneas por el centro donde nosotros hicimos todos esos rayos, y se va a ver mucho mejor, se va a ver más épico, se va a ver más realista, y bueno, creo que el resultado fue bastante chido. Y así es como ha quedado este tremendo dibujo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Si les gustó, denle manita arriba. Si no les gustó, también denle manita arriba. Y bueno, camaradas, así es como ha quedado este dibujo. Creo que brilla muchísimo, hay demasiada luz, no creo que se vea muy bien. Les pondré por ahí las imágenes. Y bueno, camaradas, comenten qué les ha parecido este Sonic. Seguramente me dirán que dibuje a Dark Sonic, a Sonic X. Y pues sorpresa, ahí lo tengo. Chéquenlo en mi canal, ya dibujé todos esos, pueden checarlos. Camaradas, no olviden suscribirse a mi canal, compartan si les ha gustado este video y denle click a la campanita. De esta manera recibirán las notificaciones y se enterarán cuando suba un video nuevo. Nos vemos hasta la próxima.